Me avisan cuando vean la pantalla completa. Sí, ya se puede ver, doctora. La pantalla completa la ven. Las diapositivas, sí, ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, vamos a la determinación del sexo, quiere decir a la formación también de los conductos genitales. Ya saben ustedes que para determinar el sexo es indispensable saber si hay cromosoma Y, se van a desarrollar más los cordones medulares. Como la clase es netamente embriología del aparato genital femenino, ya saben que si no hay cromosoma Y, quiere decir es sexo femenino, se van a desarrollar más los cordones corticales, se desarrolla el epitelio superficial y la importancia de la etapa diferenciada de la formación de las gónadas es la formación de las oogonias, de los folículos, que más adelante, ¿no? Serán los folículos encargados de poder permitir la reproducción. Entonces, ya hemos visto que en la formación de las gónadas también tiene su periodo indiferenciado, su periodo diferenciado. En el periodo diferenciado ya hemos visto que se desarrollan los cordones corticales y la formación de las oogonias, ¿no? Entonces, este gráfico es prácticamente resumen toda la etapa diferenciada, ¿no? De la formación de los ovarios. Acá vemos, si no hay factor estimulante del desarrollo testicular, o sea, si no hay SRY, lo que vamos a ver es que las células germinales que llegan a la cresta genital va a tomar su posición a nivel de la corteza o de la superficie, ¿no? De la cresta genital. Ustedes vieron que aquí estaba la cresta genital, estas células germinales van hacia la corteza, forman primero acúmulos, luego se disgregan y luego da lugar a las oogonias, ¿no? Diferente que en el sexo masculino. Vemos que las células germinales van y proliferan a nivel medular. Miren la diferencia. El varón va a la parte medular y forma luego, pues, las espermatogonias. Las mujeres proliferan el epitelio cortical y da lugar a las oogonias, y parte de este epitelio superficial forma la corteza o las células foliculares. ¿Ok? Entonces, ahí termina la etapa diferenciada del desarrollo de las gónadas. Sabiendo ustedes la formación de estas células germinales a nivel cortical. Siguiendo, vamos a ver el desarrollo del tracto genital y vemos también que hay una etapa indiferenciada y una etapa diferenciada. En la etapa indiferenciada vamos a ver que en ambos sexos se desarrollan dos pares de conductos genitales, los mesonéfricos o de Wolff y los paramesonéfricos o de Müller. Y hasta la semana 7, como también estamos en el periodo indiferenciado, tampoco es imposible poder determinar si es sexo femenino o masculino, porque hasta la semana 7 es igual. ¿Ok? Entonces, nuevamente la imagen, porque de acá es donde vamos a poder determinar la formación de uno de uno. Lo que está en negro son los conductos que a nosotros nos interesa, porque son los dos conductos paramesonéfricos. Estos conductos paramesonéfricos se desarrollan a cada lado del pliegue urogenital a partir de imaginaciones longitudinales del epitelio celónico. Su extremo cefálico, es decir, en esta zona, se comunica con el abdomen. Ustedes ven que el conducto paramesonéfrico, mire cómo en la parte distal, ¿no? En la parte más craneal, por decirlo así, tiene esta formación, porque de acá es donde van a derivar las trompas de falopio. Por eso dice que se tiene comunicación con la cavidad abdominal o peritoneal.
Cada conducto paramesonéfrico lo vamos a ver que se sitúa por fuera del conducto mesonéfrico, luego lo cruza ventralmente y confluyen, acá lo cruzó ventralmente por encima del conducto mesonéfrico y confluyen en la línea media a nivel caudal. Entonces, en negro, conductos paramesonéfricos o de Müller. Parte interna, conducto de Wolff o conducto mesonéfrico. Aquí tenemos el mesonefros y las gónadas. Hasta ahí vemos que es idéntico en el periodo indiferenciado. En la línea media, estos conductos paramesonéfricos, como ustedes ven aquí, el del lado derecho y el del lado izquierdo, confluyen en la línea media, se van a fusionar y dan origen al conducto uterino denominado canal útero-vaginal. Esta nueva estructura se va a conectar con la pared del seno urogenital, donde se forma una elevación conocida como tubérculo de Müller. Estos conductos mesonéfricos se conectan también con el seno urogenital. Miren acá, los blanquitos. Estos conductos mesonéfricos también se están uniendo al seno urogenital a ambos lados del tubérculo de Müller. El tubérculo de Müller más o menos está en esta zona. Entonces, si yo les hablo estadio indiferenciado del desarrollo de los genitales internos, ustedes van a inmediatamente recordar esta imagen y van a ver conductos paramesonéfricos externos, conductos mesonéfricos internos, el mesonefro, las gónadas, los conductos paramesonéfricos en la parte caudal prácticamente se unen y llegan hasta el seno urogenital. Ese es el periodo indiferenciado. Aquí otra gráfica, ya hemos visto. Al lado derecho, lo que a nosotros nos interesa, que es los embriones femeninos, tenemos el conducto paramesonéfrico, conducto de Müller. Primero va vertical, luego va horizontal, pasa por delante del conducto mesonéfrico hasta llegar al seno urogenital. Y esta zona amarilla vendría a ser el tubérculo de Müller. ¿Qué va a dar lugar el conducto paramesonéfrico? En la etapa diferenciada vamos a ver que va a dar lugar al útero, a las trompas de falopio, al cuello uterino y al tercio superior de la vagina. Acá igual, seguimos cómo se van uniendo, se va formando trompas de falopio, útero, cuello uterino, y esta zona amarilla es el tubérculo paramesonéfrico, tubérculo de Müller, donde va conectado al seno urogenital. Entonces, estos conductos paramesonéfricos van a dar lugar a las trompas de falopio, al útero, al cuello uterino y al tercio superior de la vagina. En el periodo diferenciado, quiere decir después de la séptima semana de vida embriológica, vamos a ver que estos conductos mesonéfricos, los celestes, van a degenerarse y los paramesonéfricos se van a convertir. La parte vertical craneal se abre en el abdomen y va a formar la trompa de falopio. La parte horizontal va a cruzar ventralmente con los conductos mesonéfricos y vamos a ver la formación del útero y del cuello uterino. Acá hay otro dato importante. En el periodo diferenciado,
ustedes ven que el conducto mesonéfrico prácticamente ha desaparecido, se degenera. Y el descenso de los ovarios, las dos primeras porciones, vamos a ver que ya comienza a haber una diferenciación a nivel de la trompa de falopio. Cuando estos conductos paramesonéfricos y mesonéfricos se juntan, se fusionan en la línea media, va a dar lugar a este ligamento, que es el ligamento ancho, en el cual las trompas van a descansar en su borde superior y los ovarios en su superficie posterior. Y esto se forma de la unión entre el conducto mesonéfrico y paramesonéfrico. Entonces, los conductos paramesonéfricos me va a dar lugar ¿a qué? A las trompas, al útero, al cuerpo uterino, al cuerpo, al cuello y hasta el tercio superior de la vagina. ¿Hasta ahí claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser el conducto que va a formar los órganos genitales internos? ¿Cómo se llama? Mesonéfrico y paramesonéfrico. Ya, pero ¿cuáles forman los genitales internos femeninos? El paramesonéfrico. El paramesonéfrico. El mesonéfrico va a formar los genitales internos masculinos. Los paramesonéfricos, los femeninos. Y no se olviden, por favor, es trompa, útero, cuello uterino y tercio superior de vagina. Hasta ahí es formado por el conducto paramesonéfrico o también llamado conducto de Müller. ¿Okay? Esto es para que lo lean porque es lo mismo, todo está en los gráficos. Entonces, aquí es importante poder determinar que los estrógenos ya participan en la diferenciación sexual de los conductos de Müller para poder originar el útero, el cuello, las trompas y el tercio superior de la vagina. La porción terminal inferior o caudal de los conductos de Müller están fusionados y se forma una zona sólida que termina justamente en el seno urogenital, produce 12 vaginaciones sólidas que son los llamados bulbos senovaginales. Estos van a formar y proliferar y originar la placa vaginal y a su vez esta placa prolifera en sentido superior o craneal de forma que la distancia entre el útero y el seno urogenital aumenta. Entonces, miren aquí, esta es la formación del tercio superior de la vagina. Hasta el 5º mes de embarazo, la placa vaginal se canaliza y se origina en la porción inferior de la vagina. La parte superior de la vagina la originan los conductos de Müller fusionados al canalizarse. Aquí miren ustedes, los conductos se han unido, llegan hasta el seno urogenital. Vamos a ver que en el extremo inferior de la vagina va a quedar separado por el seno urogenital y hay una fina membrana que posteriormente tendrá un pequeño orificio de comunicación con el exterior. Entonces, el desarrollo de la vagina ya sabemos que tiene un origen dual. ¿Por qué? Porque el tercio superior está formado por el conducto paramesonéfrico en el sitio de unión con el seno urogenital, donde aparecen estos dos abultamientos llamados tejido de los bulbos sinovaginales, y estas estructuras bulbosinovaginales crecen formando la lámina vaginal que en un inicio es sólida. Entonces, ya hemos visto que la vagina se va a formar tanto de los conductos paramesonéfricos como también de los senos urogenitales.
Entonces, una vez que continúa el crecimiento de esta lámina, vamos a ver que hacia el 5º mes, la lámina vaginal ya se encuentra por completo canalizada, dando origen a la vagina. Entonces, la porción superior de la vagina, llamada también cúpula vaginal, es de origen paramesonéfrico. Y los 2/3 inferiores va a ser derivado de la formación del seno urogenital. Entonces, el seno urogenital va a ser el encargado de formar los 2/3 inferiores de la vagina. ¿Ok? Por eso dicen que su formación es dual, ¿no? La porción superior, los conductos de Müller o paramesonéfricos, y la inferior del seno urogenital. La luz de la vagina está separada de la luz del seno urogenital por una lámina de tejido delgado llamado también himen. ¿Hasta ahí claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Listo. Entonces, si yo les pregunto, ¿quién forma las trompas de falopio? Conducto paramesonéfrico. Muy bien. ¿Quién forma el tercio inferior de la vagina? Seno urogenital. ¿Quién forma el útero y el cuello uterino? Conducto paramesonéfrico. ¿Ya? ¿Quién forma los ovarios? Cresta urogenital. ¿Cuál? La cresta no es, doctora, urogenital. Muy bien, la cresta genital, ¿no? Donde llegan las células germinales. Muy bien, entonces eso es realmente toda la embriología del aparato reproductor femenino. Si ustedes reconocen las estructuras embriológicas, van a poder más adelante determinar algunas malformaciones que van a traer patologías, que la vamos a ir viendo poco a poco mientras ustedes van desarrollando también el curso. Entonces, en el sexo femenino, la ausencia de la hormona antimülleriana, los conductos paramesonéfricos de Müller van a formar las trompas, el útero, no se olviden que también es el cervix, o sea, el cuello uterino, y el tercio superior de la vagina. Y los conductos de Wolf degeneran en el feto XX por falta de andrógenos, en tanto que los conductos de Müller regresionan en el feto XY por acción de la hormona antimülleriana. Luego tenemos la formación de los genitales externos femeninos, en los cuales son los estrógenos los que estimulan el desarrollo de los genitales externos femeninos. Vemos también un estadio indiferenciado, en el cual no existe diferencia entre la anatomía de ambos sexos. La cloaca primitiva queda dividida por un tabique transversal en 2 compartimentos, el anterior urogenital y el posterior el rectal. Entonces, aquí también tenemos la etapa indiferenciada. Entonces, ¿qué es lo que me interesa que ustedes vean de la etapa indiferenciada? Que reconozcan 3 estructuras. Miren nuevamente el gráfico. Número 1, el tubérculo genital. El pliegue cloacal y las protuberancias genitales. ¿Sí? Entonces, en la etapa indiferenciada va a ser lo mismo para el varón, para la mujer. Ya saben, hasta la semana 7. ¿Qué van a encontrar en los genitales externos? El tubérculo genital, el pliegue cloacal y las protuberancias genitales que están de color lila, ¿no? Entonces, en el compartimento anterior, en los laterales de la membrana cloacal, ¿no? Se van a formar un par de pliegues ligeramente elevados, que son los pliegues cloacales. Estos pliegues cloacales se van a fusionar y constituyen el tubérculo genital, y a los lados se forman 2 elevaciones que son las protuberancias genitales. Lo otro,
Este pliegue cloacal también se va a dividir en los pliegues uretrales y en los pliegues anales. ¿Ok? Entonces, reconozcan tubérculo genital, pliegue cloacal y protuberancias genitales. Hasta ahí es la etapa indiferenciada porque ahora vamos a pasar a la etapa diferenciada. Entonces, los órganos genitales externos se originan a partir de derivados de la cloaca y la membrana cloacal. Ya hemos visto que los pliegues cloacales se dividen en los pliegues uretrales y en el pliegue anal. Y pasamos a la etapa de la diferenciación sexual, que se inicia aproximadamente en la 10ª semana de gestación, cuando el embrión aproximadamente tiene unos 50 centímetros de longitud. El tubérculo genital forma el clítoris, los pliegues genitales forman los labios menores y las protuberancias forman los labios mayores. El surco urogenital abierto forma el vestíbulo y la diferenciación sexual femenina que hemos expuesto está originada por los estrógenos. Entonces, yo les dije que se acordaran, ¿no?, de las 3 estructuras que son la protuberancia genital. ¿Qué más les dije? El tubérculo genital y los pliegues cloacales, ¿no? Entonces, miren aquí, ¿en qué se va a transformar en la etapa diferenciada por la influencia de los estrógenos? El tubérculo genital se va a transformar en el clítoris. Los pliegues cloacales, que vimos que se dividía en pliegues uretrales y pliegue anal, el pliegue uretral se va a convertir en los labios menores. Estos pliegues uretrales no se van a fusionar en la mujer. Y las eminencias genitales de color lila se van a agrandar y van a formar los labios mayores. Y lo de amarillo, que es el surco urogenital, se va a transformar en el vestíbulo. Cuando nosotros hablamos de vestíbulo, ya ustedes lo deben haber visto en su clase de anatomía, encontramos la uretra, el introito vaginal y las glándulas que están a nivel del introito. ¿Ok? Entonces, vemos que por efecto de los estrógenos, ya hemos visto la transformación del tubérculo genital en clítoris. Los pliegues uretrales, parte de los pliegues cloacales en los labios menores, las eminencias genitales en labios mayores y la formación del vestíbulo. ¿Hasta ahí claro? Aquí otro gráfico. Cuando hablamos de la etapa indiferenciada, no se olviden, tubérculo genital, pliegue cloacal o genital y las eminencias o prominencias genitales. En el hombre dará lugar pues al glande, en la mujer da lugar al clítoris. ¿Ok? Los labios menores se forman de los pliegues cloacales, no se fusionan, a diferencia del varón en la cual sí hay fusión. Y las eminencias o protuberancias a nivel genital, ya saben que se transforman en los labios mayores en la mujer. Un gráfico de lo mismo. Y pasamos a la embriología de la mama. Entonces, la mama realmente tiene varios estadios. Entre la 5ª a la 6ª semana de desarrollo, ustedes van a encontrar un engrosamiento ectodérmico bilateral que va desde la axila hasta la zona inguinal, y son llamadas las crestas mamarias primitivas, ¿no?
miren cómo se da esta formación de esta línea, que realmente nosotros la vamos a encontrar, esta línea mamaria primitiva, que va desde la axila hasta la zona inguinal. Por eso es que van a encontrar ustedes algunas pacientes que tienen pezones supernumerarios, porque podemos encontrar pezón a nivel de la axila, pezón por debajo de la mama, porque sigue la línea ectodérmica, sigue la línea mamaria. Ya ustedes saben que embriológicamente existe una línea mamaria primitiva que va desde la axila, pasa por la línea media de lo que vendría a ser el pezón y llega hasta la zona inguinal. ¿Ok? Todas estas zonas ectópicas, todas estas se degeneran o se atrofian, más o menos a la semana 9 de gestación. Solamente perdura la cresta mamaria que se encuentra, obviamente, en la región pectoral. Y es aquí donde se va a formar un conjunto de células que van a crecer, van a proliferar y van a formar el brote mamilar primario. ¿Ok? Entonces, de toda mi línea primitiva axilar, todas van a degenerar, excepto las que están ubicadas a nivel de la región del pectoral. El brote mamilar va a comenzar su crecimiento, va a crecer lentamente hasta el tercer mes, y a partir del cuarto mes vamos a ver que comienzan a desarrollarse entre 14 a 24 cordones que ya comienzan a diferenciarse del ectodermo. Miren que la mama tiene tejido ectodérmico porque tiene piel y también tiene tejido mesodérmico, ¿ok? Y aquí es donde comienzan a formarse los conductos, los cuales estos cordones van a incursionar hacia el mesodermo y comienzan a formar los túbulos. Este mesodermo recubre e infiltra el tejido tubular y va a formar el estroma, la piel y la fascia superficial de la mama. Todo esto va a ser independiente de las hormonas placentarias. El brote mamilar primitivo, por queratinización parcial de sus células, produce un hueco, ¿no?, al centro de la areola, que vendría a ser el seno lactífero. En los fetos de más o menos 7 u 8 meses, la mama se presenta como una depresión y es ahí donde desembocan los conductos lácteos. El campo glandular hundido va creciendo hasta formar el pezón y al nacimiento la areola es escasamente pigmentada. En el centro del areola ustedes van a ver el pezón como si fuera una depresión y incluso, ¿no?, en los primeros días del nacimiento, ¿no?, según los textos, refieren que el 65% de bebitos entre el tercer y el quinto día de nacimiento puede tener un derrame mamilar de aspecto del calostro, conocido como la leche de brujas, que puede durar de 1 a 4 semanas, y eso es porque por efecto hormonal de la madre al bebé, ¿no?, puede haber esa secreción de leche por los pezones del bebé y luego simplemente entra la mama en involución y permanece en reposo durante toda la infancia. ¿Ok? Muy bien, chicos. ¿Preguntas hasta aquí? Sí, doctora. ¿Ese derrame mamilar se produce en neonatos, tanto mujeres como varones? Sí, puede haber también en los varoncitos. Y en las bebitas, ¿no? También incluso pueden haber un sangrado genital, también por el paso de hormonas de la madre al bebé. También eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, chicos, espero con tanto gráfico que les haya quedado claro. Yo de todas maneras les voy a compartir a la delegada las diapositivas, ¿no? Y espero que hayan comprendido la embriología del aparato reproductor femenino. Gracias, doctora. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, doctora.
Listo, chicos, que tengan buen día. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego, chicos. Gracias, doctora. Gracias, doctora.